bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una interesante selección de juegos de la Neo Geo, el lugar de nacimiento de grandes franquicias que marcaron una época dorada de los videojuegos. En aquellos días tuve la suerte de disfrutar de algunos de sus clásicos más icónicos, pero como todos sabemos, este sistema alberga mucho más. Hoy nos vamos a centrar en esos juegos ocultos que merecen ser descubiertos, explorando algunas de esas joyas menos conocidas pero igualmente disfrutables. En el vídeo de hoy os traigo una selección de títulos que por una razón u otra me perdí en su momento. Vamos a adentrarnos en su historia y compartir algunas reseñas interesantes, así que sin más preámbulos, comencemos. Quiero empezar con un título muy atípico para el catálogo de Neo Geo y para una de sus sagas más icónicas, Samurai Shodown. En esta ocasión nos encontramos con un sorprendente giro, ya que el juego adopta el formato de un RPG. Este título fue lanzado exclusivamente en Japón para la versión CD de la Neo Geo, aunque también cuenta versiones para PlayStation y Sega Saturn. Desafortunadamente, Samurai Shodown RPG pasó bastante desapercibido en su momento, a pesar de su gran potencial. Uno de los principales motivos fue su lanzamiento en 1997, el mismo año en que Final Fantasy VII revolucionó el género, dejando este título en un segundo plano. Hoy en día es un juego mucho más accesible gracias a la asistencia de traducciones al inglés, lo que permite disfrutarlo plenamente. Como podéis ver, el juego luce espectacular, con una ambientación muy lograda, potenciada por un apartado gráfico y sonoro muy fiel a la serie. En cuanto a su historia, Samurai Shodown RPG destaca por su narrativa única, dividida en dos capítulos independientes que reflejan los acontecimientos de las dos primeras entregas de la saga. Además, cuenta con un sistema de juego muy interesante. Podemos formar un equipo de 3 luchadores, escogiendo entre los personajes más emblemáticos de la serie y elegir entre dos estilos de combate. Por un lado, el clásico sistema de RPG por turnos y por otro, la posibilidad de realizar los movimientos especiales característicos de la saga de lucha. Estamos ante un RPG sorprendente, muy rejugable y con una dificultad bien ajustada para su época. ¡Ya! Continuamos y por supuesto no puede faltar juegos de lucha en mi selección. Hoy os traigo dos títulos realmente interesantes. El primero es un juego de 1995 desarrollado por Technos, un extraño pero original título con un marcado estilo anime y un apartado gráfico espectacular que destaca por su estética futurista. Uno de sus puntos más innovadores es el sistema llamado Power Transfer, similar al concepto visto en Bloodstorm. Este permite heredar los movimientos de los oponentes derrotados, dando la posibilidad de personalizar los ataques de nuestro personaje según nuestros gustos. Aunque no fue el primer juego en implementar esta mecánica, aporta un toque muy original al género y lo hace más atractivo. Visualmente el juego brilla como pocos en Neo Geo. Sus personajes de gran tamaño y los fantásticos diseños, obra del legendario artista Masami Obari, destacan junto a escenarios vibrantes y llenos de vida. Todo ello combinado con una banda sonora espectacular que captura a la perfección la esencia de los años 90. Sin embargo, el juego no es perfecto. Su extrema dificultad y el desequilibrio entre algunos personajes pueden hacer que las partidas sean frustrantes en ciertos momentos. A pesar de ello, este título merece ser redescubierto y disfrutado, especialmente por los amantes de los juegos de lucha.
El segundo juego de lucha que os traigo es un auténtico juegazo que no tuve la oportunidad de disfrutar en las recreativas, aunque sí conocía la serie Savage Rain. Es una secuela y a pesar de su gran potencial, pasó algo desapercibido en su época. A mediados de los años 90, la llegada de los gráficos en 3D comenzaba a eclipsar a los títulos tradicionales en 2D, lo que obligó a SNK a innovar y ofrecer mecánicas frescas para mantener el interés de sus seguidores. Este juego es un claro ejemplo de esa evolución, con un sistema de lucha por equipos que aporta una jugabilidad ágil y estratégica. Su apartado gráfico aprovecha todo el potencial de la Neo Geo, con personajes de gran tamaño, muy detallados y con animaciones cuidadas. Además, los escenarios son igualmente fantásticos, contribuyendo a crear una experiencia visual que aprovecha al máximo el potencial de la Neo Geo. El único inconveniente que le veo es que tiene pocos personajes, lo que limita el número de combates a 5. Afortunadamente, el sistema de intercambio de personajes durante los combates añade un toque estratégico, evitando el abuso de personajes repetidos. Una de las características más sorprendentes del juego es que si activamos la región japonesa, el modo de 2 jugadores se convierte en un cooperativo. En cambio, si jugamos con la región occidental activada, el modo es competitivo, como un típico 1 contra 1. En definitiva, estamos ante un gran título, una joya destacada del género que merece mucho más reconocimiento. Generalmente los juegos de deportes de Neo Geo eran todos muy conocidos y conocía prácticamente la mayoría, excepto este juego sobre balón prisionero de 1996, y curiosamente fue el último título que desarrolló Technos Japan antes de su cierre por motivos económicos. Este título es una secuela de un juego del mismo nombre lanzado en 1987 para arcades y posteriormente para la NES, donde sí tuvo bastante éxito. Es sorprendente que la acogida de este arcade en su momento fuera tan mala. Personalmente nunca lo vi en los recreativos, pero de haberlo encontrado seguro habría captado mi atención por lo atractivo que resulta visualmente. Técnicamente es un juego muy pulido. Como en otras entregas de la saga Kunio-kun, su estilo desenfadado y humorístico destaca de inmediato. Los personajes están muy bien dibujados con excelentes animaciones y efectos visuales. Los escenarios completan perfectamente el apartado gráfico, siendo originales y muy coloridos. Me parece un arcade muy divertido y explota un género deportivo que no estamos acostumbrados a ver en el mundo de los videojuegos.
los sistemas tienen juegos prototipo que por diversas razones nunca llegaron a ser lanzados. En esta selección os traigo uno de los más interesantes para la Neo Geo, un juego programado en 1996 por la conocida empresa Data East. Este juego fusiona mecánicas de títulos como Arkanoid y Puzzle Bobble, pero con un toque mucho más frenético que requiere buenos reflejos para jugar. Es bastante desafiante, ya que aunque parezca que estás ganando, tu contrincante puede sorprenderte con movimientos inesperados, lo que puede hacer que pierdas en el último momento. Las partidas son muy dinámicas y llenas de giros, lo que les hace divertidas y en ocasiones frustrantes. Lo más interesante de este prototipo es su grado de acabado. Está prácticamente finalizado al 100%, con láminas, varios finales, sprites y escenarios perfectamente diseñados. Además, se aprecian claras referencias a la película Los cazafantasmas, con los personajes modelados según los actores originales. Aunque gráficamente no parece un título típico de Neo Geo, es un destacable prototipo dentro del mundo de los juegos no oficiales. Continuamos con Neo Mr. Do, que probablemente sea el único juego de laberintos de todo el catálogo de Neo Geo. Mr. Do fue un juego muy popular en los 80, con grandes versiones tanto para arcades como para computadoras. Fue en estas plataformas donde este gran clásico de Universal alcanzó su mayor éxito. No me hubiera imaginado que este clásico llegaría a Neo Geo, ya que en esos años dominaban los juegos de lucha, deportes o shooters. Sin embargo, Visco hizo un excelente trabajo modernizando este título. En los 80, Mr. Do revolucionó el género de los laberintos con su mecánica de cavar y crear caminos. Mientras recogemos las frutas, podemos eliminar a los enemigos de diversas formas, como era característico en la serie. Para mí es un juego muy recomendable para aquellos jugadores que busquen revivir este concepto de la vieja escuela, con una versión que respeta el legado de su era original. Continuamos con una gran joya oculta llamado Ironclad, lanzado en 1996 para Neo Geo CD. Es un shooter de desplazamiento lateral exclusivo para Japón. Aunque su lanzamiento físico fue limitado y nunca estuvo disponible en cartuchos para la consola, el juego se hizo accesible en 2009 a través de la consola virtual de Wii. Desde entonces fue posible extraer la ROM y crear versiones en cartucho para AES y MVS. El juego destaca por sus impresionantes gráficos en CG que simulan superficies metálicas y decorados pseudo 3D. La jugabilidad combina elementos de clásicos como R-Type y Darius, con la posibilidad de elegir entre 3 rutas alternativas en cada fase y un dron que nos acompaña y ayuda en los combates. Ironclad también permite el modo cooperativo y presenta una dificultad ajustable, ideal para jugadores que busquen un reto. Aunque tiene algunas ralentizaciones en momentos de gran carga gráfica, la propuesta visual y la jugabilidad sólida lo convierten en una joya oculta del catálogo de Neo Geo. Continuamos con Trash Rally, que fue el primer juego de carreras del sistema en que los jugadores controlaban coches y el único con vista desde arriba. La decisión de hacer un juego de carreras de arriba hacia abajo en ese momento fue interesante. Juegos de carreras de estas características todavía tenía bastante éxito en las consolas. La escena arcade, más centrada en el espectáculo, los había abandonado hace tiempo en favor de los juegos con vista isométrica. Destaca por su jugabilidad, especialmente en el modo manual, que es muy divertido de dominar.
El juego incluye dos modos, un campeonato mundial de rallies con 5 etapas de dificultad creciente y un desafiante prueba estilo París-Dakar donde recorrerás África superando checkpoints. Está claro que la Neo Geo no fue precisamente el hogar de grandes títulos de carreras, pero tiene algunos juegos olvidados bastante interesantes y sin duda este es uno de ellos que sigue siendo muy disfrutable hoy en día. De los primeros títulos del catálogo y el debut del sistema en el género de los shoot 'em ups fue Ghost Pilots. Recuerdo jugarlo en la recreativa y lo conocía como el 1942 moderno. Sin embargo, este título pasó con más pena que gloria. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, nos pone al mando de un hidroavión enfrentando oleadas interminables de enemigos en un clásico estilo de scroll vertical. Su particularidad está en el diseño, un avión con movilidad limitada que debe maniobrar en un mapeado amplio diseñado para abarcar toda la acción. Este planteamiento lo convierte en un juego de disparos con una dificultad extrema y jugarlo solo puede ser una experiencia frustrante. Aquí es donde entra su modo cooperativo. Compartir la partida no solo hace más llevadera su dureza, sino que transforma cada enfrentamiento en una prueba de coordinación y estrategia conjunta. Con gráficos bien detallados para su época y una acción constante, Ghost Pilots se convierte en una experiencia interesante para quienes buscan un desafío retro en compañía. Personalmente solo lo recomiendo en este modo, ya que jugarlo solo siempre se me hace muy pesado. La Neo Geo fue conocida por ser la cuna de grandes juegos de disparos, pero esto también hizo que muchos de sus lanzamientos más secundarios en este género pasaran desapercibidos. Uno de esos juegos es Captain Tomaday, creado por Visco, que se desmarca de las expectativas con una propuesta original y divertida. Con una jugabilidad entretenida y con gráficos estilo cómic, el juego nos cuenta la historia de un científico que mientras realizaba sus investigaciones ve cómo un tomate cae de una de sus plantas. Por azar, este tomate rebota hasta caer en un recipiente con líquido capaz de provocar mutaciones. Bajo el asombro del científico, el tomate se transforma en un ser con inteligencia y rasgos humanos. El toque más original de Captain Tomaday es su protagonista, un hombrecito dentro de un cuerpo de tomate que debe enfrentarse a amenazas surrealistas en un mundo muy peculiar. Esta mezcla de humor, fantasía y jugabilidad dinámica lo convierte en una experiencia única que sin duda atraerá a los fanáticos de los juegos retro en busca de algo fuera de lo común. Además, su diseño colorido y caricaturesco lo hace visualmente atractivo para aquellos que disfrutan de la estética retro. Para cerrar mis selecciones he seleccionado dos juegos plataformas de pantalla única, un género que brilló a finales de los 80 y principios de los 90 con títulos icónicos como Bubble Bobble, Snow Bros y Tumble Pop.
Aunque este género cayó en el olvido con el tiempo, sorprende encontrar más juegos de este estilo en el catálogo de Neo Geo. Detrás de estos dos juegos hay una interesante historia que quiero compartir. Uno de ellos es Bam Bam Busters, desarrollado por Visco en 1994. Nunca llegó a ver la luz en su momento debido a una recepción inicial muy mala. Más tarde, SNK revisó la posibilidad de lanzarlo, pero en ese momento también tenían sobre la mesa el prototipo de Zupapa, un proyecto similar que había sido descartado previamente. Finalmente, en el año 2000, SNK decidió apostar por Zupapa y descartó de forma definitiva a Bam Bam Busters. Zupapa terminó siendo el único de los dos juegos en llegar oficialmente a los arcades. Con su colorido diseño y jugabilidad frenética, se convirtió en una propuesta divertida dentro de este género olvidado. Por otro lado, Bam Bam Busters permaneció en el limbo hasta su lanzamiento no oficial años después. Ambas historias se entrelazan, recordándonos las decisiones que marcaron el destino de muchos proyectos de la época. Personalmente pienso que Zupapa es más divertido y su mecánica resulta realmente adictiva, por eso probablemente habría tomado la misma decisión que SNK, dejar en la sombra el juego de Visco. Bueno, decidme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Sé que quizá podría haberse añadido más juegos, pero en mi canal encontraréis un vídeo donde exploro todo el catálogo de Neo Geo, tanto oficial como no oficial. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis descubrirlo al completo. Como siempre, gracias por ver el vídeo, no olvidéis dar like, compartirlo y comentar si conocíais estos juegos. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Yahoo!